Bienvenidos a Zombie Digital, hoy no tengo ganas de andar con vueltas, empecemos ya mismo con lo que viniste a buscar, información, y eso es lo que te voy a dar. Primero, me gustaría empezar por comparar los drivers actuales versus los anteriores, específicamente la versión 4257 versus la última hasta la fecha, que es la 4311. ¿Cómo afecta el rendimiento? Ya te digo que positivamente en la gran mayoría de juegos que pude ver, aunque no en todos y no con las mismas resoluciones y configuraciones. Miremos Cyberpunk 2077 con las dos resoluciones posibles en esta gama, y realmente en Cyberpunk no tuvo tanta diferencia, aunque más adelante se van a sorprender porque con Ray Tracing y con la actualización de Cyberpunk 1.62, que gran parte de esa actualización del juego se centra en darle soporte a la nueva actualización de driver en el rescalado y el trazado de rayos, y ahí sí hay una diferencia bastante marcada. Por el momento, en las pruebas que estamos mirando ahora es prácticamente lo mismo. Ahora miremos F1 2022, mismos parámetros de resolución, siempre con la calidad máxima, pero con trazado de rayos y con XSS, que es el rescalado de Intel. Acá sí que existe una mejoría bastante considerable, no solo en los FPS generales, sino en el 1% también se mejora el rendimiento. Por cierto, el número más bajo de FPS es el 1%. Si no saben qué es, tengo un video hablando sobre esto. Y el otro parámetro del FPS no es el ABG, que es una media entre el más alto y el más bajo, y no sirve de mucho. Son los FPS en tiempo real. ¿Por qué es importante saber cuál es el 1%? Porque cuanto más se acerca a los FPS, mejor fluidez tendrá el juego y menos tirones. Esto lo van a entender mejor con Dead Space Remake. Pero antes de pasar al próximo juego, quiero destacar que en este juego sí existe una mejora del 19% en 1080 y el 17% en 1440. Voy a tratar de ir más rápido porque son bastantes juegos. No son muchos juegos, pero sí son varias pruebas. Deadpool no tiene mucho que ostentar, es una prueba con rescalado activado y trazado de rayos. Repito por las dudas, todo está en la mejor calidad, tanto el trazado como el rescalado y la configuración gráficas, eso en todos los juegos. Acá la diferencia porcentual es del 7% en 1080 y del 3% en 1440, lo cual es casi nulo. Uno está dentro del margen de error y el otro un 2% por encima. Vamos con el siguiente juego. Dying Light 2, sin nada activado, y el resultado es parecido al anterior, no hay nada que destacar. Dead Space Remake sí que existe una mejora enorme, no solo porque en 1080 saca 28% más de rendimiento y en 1440 saca el 18% más que con el anterior driver, sino que este juego era injugable por culpa del 1% que llegaba a 2 FPS. Eso daba unos tirones que no parecía un juego sino una película de época del cine mudo, esas que se notaba cada fotograma que pasaba porque ponían de una imagen en una. Bueno, así de fluido iba con esta joyita de gráfica, pero sin entrar en el chiste fácil, ahora es jugable y bastante bien. Cuando termine con las pruebas voy a hablar sobre esta gráfica, qué me parece y si la recomiendo. Pero ahora pasemos a Metro Exodus. Estamos en la misma que el resto, no hay nada que destacar, prácticamente son idénticos los resultados, aunque en 1080 mejora un 10%, tampoco es para despreciar. Por último, Spider-Man Remaster, y acá sí que no hay mucho que decir, son resultados gemelos, porcentualmente tienen una mejora de un 3% en ambas resoluciones, pero eso podría ser cualquier alteración mínima del juego, así que mismo resultado. Hasta acá las pruebas compitiendo la misma gráfica con diferentes drivers. Ahora vamos a comparar tres resultados de la A770 contra una RTX 3060, sin rescalado y sin trazados. Dying Light 2 en 1080 tiene una mejora del 29% frente a la 3060 con la nueva actualización de drivers, y una mejora del 18% en 1440. Me parece una barbaridad porque esta gráfica estaba por debajo en juegos. Esto igual no sucede con todos, ya vamos a ver más ejemplos, pero es para tener en cuenta estos datos. El siguiente juego es Cyberpunk 2077 nuevamente, esta vez con la actualización mencionada, que es la última, la 1.62. Es increíble la diferencia que hay en rendimiento. Está entre un 33 y un 40% por encima de la 3060 en 1080 y en 1440.
Quiero hacer hincapié en la versión del juego porque esto no ocurre con la anterior versión 1.61 y por más que tengas la 1.62, si no tenés los últimos drivers de Intel, tampoco tenemos esta ganancia. Estas dos cosas van de la mano y por último quiero que veas una prueba más, pero con el bar de tamaño variable activado. Si seguís mis videos sabrás que la gráfica de Intel para funcionar con el máximo de rendimiento es necesario sí o sí tener el bar de tamaño variable activado. Y acá tengo unas pruebas que se hizo con estas dos gráficas con un poco de overclock. Lamentablemente no encontré las mismas pruebas de otra manera y también en ambos casos el bar de tamaño variable activado. Y el rendimiento es casi idéntico, pero la A770 está a 4K y la 3060 está a 1440. Es impactante la diferencia que se ve acá y con esto quiero que pasemos a las pruebas. Obviamente las mismas gráficas pero con todo activado, rescalado, trazado de rayos y todas las configuraciones en la mejor calidad posible. Empezamos con F1 2022 y vemos que la 3060 le pega una linda paliza tanto en 1080 como en 1440 con una diferencia del 25% y el 29%. Seguimos con Dead Space Remake, el gran talón de Aquiles de la A770, y también volvemos a ver que en 1080 existe una gran diferencia a favor de la 3060 y en 1440 no es tanta, pero existe y es de un 11%. Metro Exodus, acá volvemos a ver a la A770 por encima de la 3060 en 1080 con una diferencia del 14% y en 1440 muy parejos, aunque quiero remarcar que la 3060 da menores FPS en el apartado de 1% comparado con la A770, o sea, sería un juego más fluido con la A770. Cyberpunk 2077, otra vez muestro el gráfico rápido porque no hay mucho que decir, son muy similares en este juego en casi todo. Por último, tenemos que destacar a la A770 nuevamente con Spider-Man con una diferencia del 28% en 1080 y el 20% en 1440. Antes de hablar qué me parece esta gráfica, mi opinión personal y si vale la pena comprarla en el caso de que la encuentres, o por lo menos acá en Argentina no existe, pero quiero hablar del rendimiento en productividad. Aunque voy a decir algunas cosas más que les va a interesar muchísimo dentro de este apartado a los gamers. Primero, estas gráficas rinden mejor con procesadores Alder Lake para arriba. No es una cuestión de soporte, es que estas gráficas o Intel tiene un framework, o se podría traducir como un framework, el cual tiene varias mejoras dentro de estos CPUs llamadas Deep Link. Dentro de este framework existe una característica llamada HyperEncode. Esto es más importante porque Intel, gracias a esto, cuando hace la codificación, usa de manera inteligente la CPU, la GPU y la iGPU. Obviamente necesitas un procesador que no esté nomenclado con la letra F, que son los que no tienen una iGPU. Esto potencia el rendimiento. Obviamente esta característica es propiedad de Intel, por lo tanto no se activa con un procesador de AMD. Y ahora vamos a ver unas comparaciones de potencia para saber si vale la pena o no. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Se supone que en un futuro puede que estas mejoras que se tienen ahora con las gráficas Intel junto con los procesadores que solamente sirven para productividad, es posible que en un futuro también la aprovechen los videojuegos. Esto lo dijo Intel, no es que me lo estoy inventando yo. Así que por ahora no existe ningún juego que utilice estas características para mejorar el rendimiento, pero es posible que a futuro haya alguno. Ahora cierro el paréntesis, pero quiero aclarar que Adobe no da soporte a las gráficas de Intel, no da soporte al HyperEncode y solamente tiene soporte DaVinci Resolve y Handbrake y seguramente algunas más. Estas son las más populares que lo soportan. Esto también pasa con programas de diseño, pero en mayor escala, porque creo que solamente Blender, que es el software de diseño 3D gratuito y muy potente, creo que es el único que le da soporte. Así que ojo con los rendimientos de Adobe Premiere porque la GPU está en desventaja. Entonces, comparando nuevamente la 3060 con la A770, vamos a ver la diferencia no solo de las dos gráficas, sino de la diferencia entre HyperEncode activado y desactivado. Vemos que sin esto activado está a la altura de la RTX 3060 encodeando de ProRes a H264 y con HyperEncode activado está un 47% por encima. Eso es algo brutal. Pero sigamos viendo pruebas. Acá pasa algo diferente, pero dependiendo tu hardware
puede ser una pérdida importante. Estamos hablando del 23% de rendimiento, mientras que si tenemos el hardware necesario para activar HyperEncode, el rendimiento sube bastante también, aunque queda con una desventaja del 8%, creo que no es tan grave en este aspecto por lo menos. Si miramos un gráfico más, vemos lo que sería efectos en GPU y nuevamente la 3060 gana. No es abismal la diferencia, pero es un 10% que no es para despreciar, es un número que creo que es para evaluar en la compra. Y por último, esto sería como una media en el rendimiento general de DaVinci Resolve, dando como resultado un 18% por debajo de la 3060. Es mucho rendimiento. Intel tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, que ya estamos llegando a las conclusiones. Pero quiero decir que vi pruebas de rendimiento en Adobe Premiere Pro y realmente Intel funcionaba muy similar que en DaVinci Resolve, a pesar de no contar con soporte de HyperEncode. Es decir, en algunas cosas está por encima y en otras por debajo. Pero en la prueba test o benchmark de Premiere, que evalúa la gráfica en general, la A770 queda por debajo de la 3060 por un 2%, hablando de la media general. Esto significa que una prueba puede rendir horrible y en otra muy bien, y el porcentaje termina reflejando una realidad, pero no la experiencia real. Con Blender la diferencia fue del 33% inferior a la 3060. Ahora, mis conclusiones. Primero, decir que la A770 es mucho mejor que la 3060 hablando del hardware. Todavía no está explotado todo su potencial, ahora vamos a hablar de eso, pero antes decir que aunque el hardware sea mejor que la 3060, y si alguno tiene alguna duda de lo que digo, es fácil de verificar, es otra generación y por eso está construida bajo 6 nanómetros y no 8 como la 3060, tiene mayor frecuencia de reloj, tiene más unidades de cómputo, sombreadores, entre otras características menos conocidas. También tiene mayor VRAM, no solo en capacidad, sino también en frecuencias, y esto le da un boost más grande. Ahora, ¿recomiendo esta gráfica? No, por más que sean mejores, todavía está muy verde, falta todavía mucho trabajo en los drivers, que son la pieza más importante de este rompecabezas. Sé que hay muchos nuevos que no saben qué tan importante es esto, y lo voy a poner de esta manera. Las gráficas son un auto y es necesario que tengas un buen motor para llegar a las velocidades más altas. Entonces supongamos que tenemos que hacer una apuesta a ver cuál coche termina primero, y te digo que las velocidades del primer coche es de 300 km por hora de máxima y el otro es de 250 km. Obviamente todos vamos a apostar por el que llega a 300 km por hora, pero todavía no sabes quién lo conduce. Y ahora ponemos en el auto que va a 250 a un piloto de Fórmula 1, y en el que llega a 300 kilómetros, que es el más rápido, ponemos a cualquier persona de la calle. Bueno, la cuenta cambia mucho, ¿no? Obviamente que el auto que va a llegar primero es el que tiene menos velocidad, pero no es por el auto, sino por el piloto. Saca el máximo rendimiento de ese auto. Por si alguno estaba distraído, el auto es la gráfica y el piloto son los drivers. Y por seguir con la analogía, Intel todavía no tiene un piloto de Fórmula 1 y tiene uno que lo está entrenando. Eso lleva tiempo. Entonces, si la gráfica la encontrás a un precio muy económico y es para jugar, me lo pensaría bastante a favor de la A770, porque estas gráficas van a seguir mejorando. Si tu idea es usarla para productividad, alejate, porque las empresas todavía no están interesadas en darle soporte, y es normal, pocos tienen estas gráficas y menos todavía son los que la compran para productividad. Y el otro motivo por el cual no la compraría es que en juegos pasa lo mismo que voy a decir ahora con aplicaciones de productividad. ¿Vieron cómo mejoró Cyberpunk con el parche del mismo juego? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las gráficas de Intel tienen cosas diferentes para mejorar el rendimiento, pero los juegos también tienen que actualizarse para hacer uso de esas novedades. Tienen que ir acompañando las dos cosas, drivers y juegos. Entonces las gráficas de Intel están en un limbo porque no todos los juegos están interesados en trabajar para mejorar el rendimiento en una gráfica que, repito, casi no existe en el mercado. Hay poca cantidad, entonces no solo es trabajo de Intel, sino en otras empresas, también desarrolladoras grandes,
No en todos los juegos. Ahora, esto mismo pasa en aplicaciones de productividad, pero va a ser peor, porque hasta que se le tome realmente confianza a las gráficas de Intel, los desarrolladores no van a tener la motivación necesaria. Como dije antes, me parecen muy buenas las gráficas, las compraría únicamente para jugar y si están en oferta, porque estas gráficas van a terminar rindiendo mejor de lo que rinden actualmente. Pero tenemos un pequeño factor de riesgo de que no siga mejorando. También el factor de actualizaciones y errores, o sea, vas a tener algún que otro dolor de cabeza mientras la estás usando. Falta todavía, no digo que están en alfa, pero todavía siguen en beta. Desde que salieron no paran de actualizar drivers y mejorar el rendimiento. Eso es porque todavía falta optimizar muchas cosas. No quiero ir sin hablar del streaming, pero tampoco encontré mucho. Así que lo único que diré es que sí tiene un buen desempeño, pero tienen que tener el bar de tamaño variable activado porque desmejora bastante el rendimiento sin esto y obviamente los últimos drivers, porque de lo contrario tendrás un horrible rendimiento. Creo que dije todo lo que tenía que decir de estas gráficas, no tengo más nada que acotar. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.